Hola, bienvenido, bienvenida a Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos y el día de hoy me da mucho gusto poder estar aquí contigo compartiendo más en temas de salud mental y seguimos hablando de suicidio, un tema incómodo pero completamente necesario para poder afrontarlo y poder ayudar a todas aquellas personas que se encuentran en una etapa difícil de su vida. Y para eso el día de hoy tengo a mi psiquiatra, que se las he recomendado muchísimas veces, que me encanta cómo trabaja y en la que confío plenamente y es súper importante y súper valioso para mí el tiempo, Cris, que nos estás otorgando en este día para poder hablar de este tema. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Hola, Caro, muchísimas gracias. Yo estoy muy bien y aprecio las bonitas palabras que me dedicaste. Y pues estoy muy bien y pues lista para platicar acerca de este tema tan difícil y para contestar dudas y responder, pues abordar este tema, ¿verdad? Que sigue siendo muy delicado y sigue siendo un problema de salud. Fíjate que sí, en una ocasión realicé una publicación sobre suicidio y alguien me comentó de, no, no hables de ese tema porque lo único que se está generando, que se está haciendo es que las personas vayan a cometer suicidio, pero aquí el punto no es hablarlo desde el morbo porque sí, sí sé que hay quienes utilizan este tema como para generar vistas, contenido y lo hacen desde el morbo. Pero la intención de este podcast es simplemente educar y poder salvar vidas. Punto. Y por eso he estado invitando expertos en materia de salud mental como tú, Cris, que nos puedan platicar qué es el suicidio. Y hoy te pregunto, desde el punto psiquiátrico, ¿qué sucede en la mente, en el cerebro de una persona que tiene pensamientos suicidas? Claro. Pues el suicidio es un tema muy complicado. Hay aspectos culturales, hay aspectos de salud mental, hay aspectos genéticos incluso detrás de este tema. Y cuando hablamos de qué pasa en el contexto de depresión, en el cerebro de una persona que ya está pensando en esto, pues hay que verlo como una situación en la que la persona ya no ve salida. Es, las cosas se han hecho tan difícil, se han puesto tan difíciles, no hay un pensamiento de esperanza hacia el futuro y la única salida que se ve al problema existente pues es quitarse la vida propia. Entonces, empezando por ahí. Si hablamos desde el aspecto cultural, en la historia es algo que se ha visto, ¿verdad? En otras circunstancias también. Por ejemplo, el suicidio ritual en Japón. Hay suicidio también donde él tiene un, digamos, fin político, ¿verdad? Dar un mensaje, los monjes que se inmolaban. También hay suicidios impulsivos, hay suicidios planificados. Creo que en el contexto de depresión, al suicidio del que te tenemos que hablar principalmente es el del suicidio impulsivo y el suicidio planificado, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa en el cerebro de una persona? Actualmente están haciendo estudios, claro, acerca de genética. Si una persona tiene familiares que han atentado contra su propia vida o que han muerto por suicidio, también es importante aquí, ahorita te voy a hablar un poquito más de eso, usar la terminología adecuada. Pero bueno, si cuando una persona tiene familiares, una carga genética, tiene más posibilidades de hacerlo también. Se han estudiado los cerebros de personas que han muerto por suicidio, encontrándose algunas, digamos, indicadores genéticos que hablan de que es algo que se hereda, desafortunadamente. Pasa igual con trastornos afectivos, ¿verdad? La tendencia a la depresión, la tendencia al trastorno bipolar, los rasgos ansiosos también son heredables. Ahora, hablando de la terminología, anteriormente se decía que una persona completó suicidio, ¿verdad? Como si cometió suicidio, como si fuera algo que se logró, ¿no? Y en realidad es algo que hay que atribuirle al infortunio, es algo que es una causa más. Entonces, muerte por suicidio, así como se diría muerte por un ataque al corazón, muerte por otro tipo de causas. No sé si tengas alguna otra duda
de la cual quieras partir para hablar de este tema, porque es súper extenso. No sé si de las cosas que platiqué hay algo de lo que quieras platicar más. ¿Qué te Fíjate gustaría que saber? sí es muy importante que en la familia se diga murió, o sea, muerte por suicidio, porque muchas veces es un secreto, o sea, no Ujú. lo llegan a decir tal cual. Y si es algo genético, es importante que se diga, es importante que se sepa. ¿Para qué? Para estar prevenidos y para poder actuar con tiempo adecuado Ujú. antes de que alguien más pueda llegar a morir por este hecho, ¿no? Entonces, aquí sí quiero recalcar esa parte porque sí sé de personas que se han quitado la vida y que los papás han elegido decir, no, pues fue por otras causas. Y no, espérate, o sea, aquí ya Cris, que es psiquiatra, sigue estudiando del tema, nos está diciendo que es genético. Entonces, imagínate si se sigue callando, ¿cuántas más personas no lo pueden hacer? Eh, ¿Cuántas muertes no se pueden evitar? Y aquí es súper Claro. importante, o sea, esta es la verdadera importancia de hablar del tema, no callarlo, no ocultarlo, porque es una realidad. Entonces, qué bueno que nos dices esto, Cris, para que más personas, o sea, puedan hablarlo sin pena, sin miedo, porque no hay de nada que avergonzarse. Sí sé que los papás se pueden llegar a avergonzar, se pueden sentir muy culpables, miedo a que los juzguen, pero híjole, más allá de todo eso, pues es una realidad que dura, sí, pero que se tiene que enfrentar. Y, Cris, bueno, sucede que, bueno, nuestro cerebro funciona, eh, son químicos, tenemos por ahí sustancias como la dopamina, la melatonina, todo eso que nos ayuda a poder funcionar bien. Ujú. Cuando todos estos químicos no funcionan, ahí es donde yo creo que se vuelve muy complicado el panorama y decir, oye, es que pues ya no veo una salida. ¿Hay algo ahí que se relacione con todo este tema del suicidio? Que es una pregunta muy interesante. Sigue habiendo mucha controversia alrededor de exactamente químicamente qué pasa. Pero bueno, sabemos que en la depresión, eh, la teoría clásica era que había un déficit de serotonina, ¿verdad? Que es el neurotransmisor que se asocia con la felicidad, el bienestar, la, digamos, persistencia, el interés por relacionarse, el interés por participar en el mundo, con ponerse metas, todas estas cosas que son vitales para tener una vida. Recientemente se ha visto que no es tan dependiente la depresión de este neurotransmisor, pero todavía falta ver más. También participan otros neurotransmisores como la noradrenalina, que es un neurotransmisor que se encarga de dirigir la respuesta de alarma cuando hay un peligro inminente. Y la dopamina se relaciona con el placer y la gratificación. Entonces, para que una persona diga, ¿sabes qué? La solución es quitarme la vida, imagínate, significa que los instintos de supervivencia no están funcionando, ¿verdad? O está llegando a la conclusión de manera errónea muchas veces de que no hay una salida, no hay, la situación más fácil para resolver el problema es terminar con la vida propia, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que una persona deprimida tiene bajos niveles de serotonina, puede ser, bajos niveles de dopamina, dependiendo de si es un trastorno psicótico o no. En caso de una persona deprimida, pues yo creo que estarían bajos. En caso de noradrenalina, depende, ¿verdad? Si la persona está muy ansiosa o si, pues obviamente estarían altos. Si la persona simplemente ya está sin energía, totalmente apagada, pues estarían bajos. Los antidepresivos de antes, Caro, interesantemente, lo que hacían era causaban una cascada de liberación de todos los neurotransmisores posibles. Eran peligrosos porque, pues obviamente los efectos también se podían ver en otras partes del cuerpo, era difícil monitorizarlos, pero también eran muy efectivos, ¿sabes? Es lo que pasa también con la terapia electroconvulsiva, que todavía causa mucha controversia en el público, pero es lo que causa una cascada de neurotransmisores para como darle un reset al cerebro. Específicamente cuando se tiene ideación suicida. La terapia electroconvulsiva es muy buena por eso, en caso de ideación suicida.
¿Qué más pasa? Bueno, yo aquí creo que vale la pena que nos preguntemos, cuando una persona surge el debate filosófico, ¿vale la pena intervenir cuando una persona está decidiendo que ya no quiere vivir? Cuando una persona te dice esto, tiene el derecho, él o ella, o ella, ¿no? De quitarse la vida. Pues es que hay que pensar en lo que nuestro cerebro está hecho para hacer, ¿verdad? Nuestro cerebro va a buscar ante todo protegerse. Para que una persona llegue a esa conclusión es que probablemente no está viendo las cosas de manera 100% clara, ¿verdad? El juicio puede estar un poquito alterado. Yo creo que cuántos porcentaje de la población, se dice que al menos un 20% de la población va a estar deprimido en algún momento de su vida. Yo creo que aún más, porque las personas no hablan de esto tan fácil, pero todos estado en ese punto, bueno, muchos hemos estado en ese punto donde piensas en el futuro y no ves las cosas, no ves una luz al final del túnel. Crees que las cosas van a ser así siempre. Esta sensación de desesperanza. Por eso es tan importante intervenir, como dices, Caro, hablar del tema, porque sí hay una salida, sí hay una solución y vale la pena seguirla buscando. Y hay un propósito, hay una frase que me gusta mucho, no sé si la has escuchado o si la han escuchado las personas que te escuchan, pero es: el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. ¿Va? Sí. Y algo que también yo les digo es que hay mucha confusión en nuestra mente en donde quiero terminar, o sea, una persona que está pensando en suicidio, que a mí me ha pasado, lo que queremos es terminar con el sufrimiento de la vida, no con la vida misma. O sea, es una diferencia tremenda. Y fíjate que ahorita que hablamos de esta parte de los neurotransmisores, yo me imagino como si que nuestra mente es como una pequeña ciudad o muy grande ciudad y de repente se nos agota como esos tanquecitos de gasolina, no hay absolutamente ni una poquita reserva y me imagino como a todas las personitas de la ciudad de nuestra mente corriendo así todas despavoridas de nos vamos a morir, porque no hay nada, o sea, es como si fuera aire vital para nuestra mente, como si fuera agua, como si fuera alimento, entonces la única solución es me apago. O sea, para mí eso, la falta de estos neurotransmisores es como esto, o sea, no hay de dónde me agarro, o sea, me estoy muriendo, se me está secando el cerebro, no tengo aire, no tengo agua, me estoy secando por completo, pues me apago. Siento que yo lo veo así, entonces yo cada vez más estoy compartiendo mucho tema en torno a medicamento psiquiátrico porque es completamente necesario, o sea, ¿de dónde lo voy a agarrar? Que hay alimentos que te sugieren bailar y haz actividades que te gusten como el yoga y que los abrazos, ajá, pero eso va a ser un ratito y no sabemos qué tanto necesita tu cerebro para poder volver a producir todas estas sustancias. O sea, si estos neurotransmisores me generan ponerme en alerta de un peligro y yo no estoy en alerta de que estoy en peligro porque me quiero hacer daño, preocupante, no hay. Si no tengo esta sensación de placer, de gratificación, ¿cómo me voy a sentir feliz? Si realmente no siento esa felicidad, pues veo todo con desesperanza, con tristeza, con sufrimiento, o sea, es impresionante, realmente necesitamos el empujón y yo ahora que tuve mi medicamento psiquiátrico en la depresión postparto, Cris, o sea, fue un antes y un después, o sea, mi depresión postparto fue completamente diferente a mi depresión anterior, siento que fue como más, los síntomas más físicos, sí hubo pensamientos, pero era más el tema físico y cuando yo empiezo a tomar los medicamentos, o sea, yo empecé a funcionar otra vez. Y Ujú. de repente, ay, porque estaba pensando tanta tontería, ¿no? Pero era porque, o sea, pues mis niveles estaban bajos. Y de ahí la importancia de no tenerle miedo al medicamento, Cris, porque hay muchísima gente que dice, es que como una pastilla me va a dar felicidad, es que como una pastilla me va a quitar la depresión. Pues fíjate, o sea, si un químico en tu cerebro te produce felicidad, placer, gratificación y que estés alerta de peligro, oye, pues es muchísimo. Y si un medicamento te lo va a dar, pues adelante. Claro. De hecho, me encantó esta alegoría que hiciste, está muy padre.
acerca de personitas, gritando, ¿no? Así en estado de pánico porque no hay suficientes reservas para conseguir lo que se... Está perfecta. Y de hecho me hiciste pensar en varias cosas, claro. Por ejemplo, cuando una persona, los trastornos de ansiedad están muy bien estudiados. Cuando una persona está en un estado de excesiva ansiedad, tiende a tener cuatro respuestas. Hay cuatro respuestas patológicas para lidiar con la ansiedad, que es en inglés las cuatro Fs, ¿no? Freeze, paralizarte; faint, desmayarte; fight, pelear; o flight, huir. Pensar en el suicidio es como una forma de huir, ¿va? Ujú. Ahora, entiéndase que no lo digo como que huir como si fuera un acto cobarde, ¿no? Es algo razonable en presencia o frente a la situación tan avasallante, ¿no? Tan abrumante que está viviendo la persona. También en personas, por ejemplo, con estrés postraumático, que viven con niveles elevadísimos de noradrenalina y luego de cortisol, este, tienden mucho a tener depresión, problemas y tienen un alto riesgo suicida también, por estos niveles tan altos de estrés, en donde siempre están en una situación de peligro, ¿verdad? De una situación donde, aunque ya no exista el estímulo, cualquier cosa que recuerde les va a detonar esta respuesta y puede llegar a generar esta ideación suicida, ¿verdad? Entonces, sí, es algo, el medicamento es algo que puede cambiar la dirección del el padecimiento. Y hay un problema. El problema es que hay personas que responden muy bien, hay personas que a la primera responden, pero hay otros que no. Y eso es culpa también de la medicina. No hemos encontrado el medicamento perfecto. No hay. En psiquiatría batallamos muchísimo. Cada cuerpo es diferente y de hecho hay estudios que se están haciendo en genética para determinar qué fármacos sirven para qué personas y qué fármacos sirven para otras, ¿verdad? Estudios de farmacogenética. Para lo que yo sugiero es, hay que tener paciencia. Si sientes que no está funcionando el medicamento, tú dilo. No digas, me aguanto, así es esto, me quedo años batallando con esto. No, oye, no me funciona, ya lo intenté, no me funciona, vamos a intentar algo más. Le ayudas muchísimo a tu doctor, te ayudas muchísimo a ti. Y otra cosa, nunca hagas menos tus ideas. Si estás pensando en la muerte, no es algo normal. Una cosa es decirlo, como simplemente decirlo, pero cuando en realidad lo estás considerando o te sientes así como que ya no hay esperanza, ve al hospital. Es una urgencia igual de fuerte que fracturarse, de que un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor abdominal. Es algo donde está en riesgo la vida. Entonces, no importa la cultura que hay allá afuera hacia estas personas, porque a veces también la cultura médica es como de, pues hay mucha ignorancia, desafortunadamente, pero está cambiando, con el tiempo está cambiando. Pero sí, si tú conoces a una persona que está pensando en esto, o si tú estás pensando en esto, pide ayuda. Y si esto no es suficiente, ve al hospital. Es lo mejor que puedes hacer. Oye, Cris, y yo me acuerdo mucho cuando iniciamos, que iniciaste conmigo con el diagnóstico que fue largo, fueron 6 semanas, y yo dije, pues el tiempo que sea necesario para poder encontrar ahora sí que el traje a mi medida, ¿no? Del medicamento. Me acuerdo que me mandaste a hacer estudios y todo, Ujú. y eso también es muy importante porque como dices, o sea, no es nada más de, dolor de estómago, dale omeprazol, dolor de cabeza, un ibuprofeno, no, aquí hay muchos factores, todos somos completamente diferentes y yo creo que también es importante considerar esta parte de llegarnos a hacer estudios para que nuestro psiquiatra pueda ahora sí empezar a definir un buen tratamiento y no funciona, no pasa nada, vamos a volver a probar. Pero aquí no es como me voy a quedar callado o voy a decir, no, mi psiquiatra no funciona y en lugar de sentirme mejor, me estoy sintiendo peor, no, o sea, es un proceso. Yo sé que quisiera la pastillita mágica también que te quitara todo tu sufrimiento, pero lamentablemente hoy por día no es así. Yo espero que sí llegue un día, como dice Chris, que se pueda hacer así como el tipo Tinder, ¿no? El match de la persona con el medicamento y padrísimo. Espero que llegue ese día para que pueda, pues ahora sí que disminuir todos estos síntomas más rápido, ¿no? Que la persona deje de sufrir tanto.
Y aquí, Cris, también es súper importante recalcar que es completamente diferente para todos. Para unos va a ser 6 meses, para otros un año, quizá va a haber quienes lo van a tener que tomar por el resto de su vida y eso no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo, o sea, no te hace ni mejor persona ni peor persona, para nada, o sea, pues cada quien es diferente y es completamente aceptable. Exacto. Sí, es como como una persona con epilepsia, ¿no? Una persona con epilepsia severa, que muchas veces tiene que estar tomando medicamento por años, pues es lo mismo, por ejemplo, con cosas como el trastorno bipolar, con esquizofrenia, con trastorno de estrés postraumático, son condiciones bien difíciles que sí requieren tomar medicamento por mucho tiempo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, el problema es el estigma, ¿verdad? El pensar, ay, ¿por qué tengo que depender de esto, verdad? ¿Por qué mi salud? Pues es que la salud mental es igual de seria que la salud médica. Y el problema es que nos han enseñado es que, ay, te sientes ansioso, eres débil, ¿verdad? No puedes. Ay, tienes que tomar una pastilla. ¿Por qué? Yo pensé que eras fuerte. No tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. ¿Va? Y con respecto a lo físico, incluso hay condiciones médicas, problemas de la tiroides, problemas de la hipófisis, problemas del corazón que se asocian, la diabetes incluso, ¿no? Se asocian con problemas de salud mental, depresión, ansiedad, difíciles de controlar. Y en estos casos incluso es todavía más importante asesorarse de un psiquiatra porque no vas a usar los mismos medicamentos. Entonces, vas a encontrar otras cosas. Y sí, todo esto de vivir con depresión, de vivir con problemas de salud mental, es, es un camino, sí, es un camino que requiere mucha compasión, mucha autocompasión, ¿verdad? Y aprendizaje constante, constante. Afortunadamente, como te comentaba, cada vez las personas están más conscientes de su salud mental y se percatan de lo importante que es invertir en su propia salud. Y no digo nada más ir al psiquiatra, hacer estas cosas que tú dices, ¿no? Este, reforzar los neurotransmisores de una manera natural, alimentarse bien, hacer ejercicio, hacer algo que te gusta, tener conexiones sociales. Todo eso es importante también. ¿No? Y es que son cosas que te devuelven la vida, o sea, te devuelven, le dan sentido a tu vida y ahora sí que estamos hechos para vivir. Necesitamos todos esos estímulos que nos recuerden el que estamos vivos y lo bonito que es la vida, o sea, estamos diseñados para vivir y disfrutar, punto, y tenemos Mm, que buscar todo lo que nos dé esto. ujú. Entonces, pues sí, es súper importante. Oye, Cris, y aquí hay muchas personas que dicen, es que no me creen que la depresión llega a ser incapacitante, no me creen que mis pensamientos negativos o mis ideas de quitarme la vida lleguen a ser reales porque no se ven. Pero a nivel mente, a nivel pues de nuestro cerebro, realmente sí llega a ser incapacitante, ¿verdad, Cris? Todo este tema de la depresión, del cansancio emocional, aunque la persona se vea súper bien, te incapacita en muchas áreas de tu vida. Sí, de hecho, creo que en el IMSS ya sí dan incapacidad por este tipo de cosas y sí se está reconociendo cada vez más como una razón válida de días de incapacidad. Es una de las razones más, es uno de los trastornos, de las condiciones que más se asocia con pérdida de días de trabajo, de días de productividad, porque sí, afecta la energía, afecta la motivación. Si no tienes motivación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a involucrarte con el mundo exterior? ¿Cómo vas a ver lo mejor de ti si no encuentras el punto? ¿Verdad? Por eso todo, incluso en los deportes, Caro, ahí tienen psicólogos deportivos. Es necesario que siempre se esté analizando y reforzando la relación del sujeto con su ambiente, ¿verdad? Alimentándolo. Y pues que no les creen. Si desafortunadamente, si no, es más, si no te ven con una herida sangrante, a veces así tienen que ser las cosas para que te crean. Puedes tener una gripa y no te creen. Así es la Ujú. cosa. Porque estamos en un país, bueno, en muchos lugares así es, ¿no? Como la cultura del, me quieren estafar, ¿no? Esta persona quiere estafar, quiere aprovecharse del sistema.
cuando en realidad, pues no, la depresión sí es una causa de incapacidad. Es más, hablando de estudios, se ha visto también que hay factores de inflamación elevados en personas con depresión crónica. O sea, que ya es una condición de inflamación crónica para el cuerpo. Cuando hay inflamación, hay cansancio, el cuerpo está cansado, está luchando contra sí mismo. O sea, hay pérdida de la energía, hay apatía, hay todo esto, hay anedonia. La anedonia es la incapacidad de disfrutar, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, es estar nadando contra marea, es estar recordándote que lo que sientes es válido, lo que te pasa es válido y no tener miedo de hablar a favor de esto, o sea, decir tú, oye, sí, lo que tengo es válido y no me voy a ponerme en duda porque estas personas que saben, yo sé más que estas personas, ¿verdad? Yo tengo este problema. Entonces, por sí es muy difícil. Entiendo, qué triste que vengan tantas personas con esto, con esta historia. Yo como psiquiatra, pues, ¿qué te digo? Claro que entiendo eso y me da mucha frustración, pero pues así son las cosas. Y la manera de combatirlo es haciendo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Dándole, dedicando un espacio a hablar de esto y resolviendo dudas de las personas, haciéndoles saber que sí hay un lugar en donde se les va a escuchar, las cosas están cambiando y vale la pena. Si estás aquí, tú también tienes derecho a estar vivo y a tener una existencia digna. Ah, Eso, una existencia digna. Oye, Cris, y antes de cerrar con este podcast, hay un miedo que las personas me cuentan mucho, que es miedo a depender de los medicamentos. ¿Eso realmente puede llegar a suceder? Depende del medicamento, pero en la gran mayoría de los que se usan, por ejemplo, antidepresivos, no generan dependencia. Mira, hay tres conceptos que hay que tener en cuenta en el fenómeno de la dependencia, ¿verdad? De la adicción, porque creo que lo que les da miedo es la adicción. Tiene que haber tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, que no pasa eso con los antidepresivos. Lo que pasa con los antidepresivos, que sí voy a ser sincera, es si intentas dejarlos de la nada, te puede dar algo que se llama síndrome de descontinuación a ese tipo de antidepresivos, que se siente como una gripa, pero dura una semana, ¿verdad? No es como el alcohol, que necesitas cantidades más grandes para tener el mismo efecto, que si no te lo tomas, puedes hasta morirte, puedes tener crisis convulsivas, es algo muy serio. Y dependencia psicológica. En realidad, bueno, puede haber un poco de dependencia psicológica al medicamento, ¿verdad? Pero finalmente esto es algo que se trabaja. Cuando tú decides dejar un medicamento, te asesoras de tu médico y créeme, vas a superarlo. No es algo que tu cuerpo te va a castigar por dejarlo. Igual con los anticonvulsivantes, igual con los antipsicóticos. Después, si quieres, podemos hablar de los tipos de medicamentos porque pues cada uno funciona diferente. Los únicos que sí son un peligro son las benzodiazepinas. Estamos hablando de alprazolam, clonazepam, lorazepam, todos esos que sí generan tolerancia, necesitas cada vez más, sí generan dependencia y sí generan síndrome de abstinencia. Entonces, cuando estás tomando este tipo de medicamentos, sí tienen su indicación y se pueden usar sobre todo en personas que no tienen historial de adicción porque va a ser más fácil para ellos dejarlos. Pero fuera de eso, en general los medicamentos psiquiátricos son bastante seguros. Si tú quieres empezar un medicamento psiquiátrico, eso sí, tienes que hacerte tus estudios, hacerte tu estudio del corazón, ver que todo está bien, pues para evitar que si tienes alguna condición preexistente te pueda empeorar, pero en general son muy seguros y no hay en realidad este fenómeno de dependencia así física al que tanto se le teme. Ujú. Qué padre que nos cuentas todo esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque, híjole, tengo amigos ahí en mi Facebook que veo que de repente hacen chistes con el clonazepam y de que, ay, sí, deberían de vender paletas de clonazepam. No sé realmente si este sea de venta libre o no, pero ahorita que nos dicen que sí puede llegar a ser de pues, generar algún tipo de dependencia, tengan muchísimo cuidado porque sé que hay quienes lo usan nada más para dormir. O Ujú. sea, no puedo dormir y me lo tomo. Yo creo que a la larga sí puede ser muy, muy difícil de tratar y peligroso, ¿no? Entonces, chicos, ya escuchen lo que nos dicen Cris, por favor, no lo hagan. Hay otras cosas que nos pueden ayudar a dormir mejor y que no generen dependencia. Entonces,
sí hay que ser muy cuidadosos con los medicamentos y si nada más estás tomando medicamento, ahí yo creo que nos falta la otra mitad, ¿no? Que es la parte de ir con un psicólogo, porque no es Ujú. nada más uno y otro, se requieren ambos, o sea, es una realidad. Exacto. Sí, hay psiquiatras, no todos los psiquiatras tienen la capacidad de dar terapia, hay algunos que sí, pero pues hay algunos tipos de terapia que tienen evidencia y dependiendo de qué hay detrás de tu malestar, ¿verdad? Como hablábamos, puede haber trauma, puede haber depresión nada más, puede haber ansiedad y cada uno de estos problemas tienen su manera específica de abordar. Claro, la terapia es indispensable para que funcione también el medicamento y para aprender estrategias que eviten que vuelvas a caer en ese lugar tan oscuro y que genera tanto miedo. ¿Va? Sí, y que fue lo que yo hice, ¿recuerdas? O sea, que anduve haciendo yo de todo Ujú. con Cris para el tema psiquiátrico, con el doctor José Samper para el tema psicológico, o sea, fue una combinación para yo poder salir de esa depresión postparto, porque yo ya conozco lo difícil que es y yo decía, si me voy primero con uno y después con otro, mi proceso va a ser más largo y yo lo que quiero es que este proceso obviamente sea más corto y si me apoyo de las dos partes, tanto de la psiquiátrica para que mi cerebro funcione correctamente, de la psicológica para yo entender qué es lo que está sucediendo ahorita conmigo, mis comportamientos, fue una ayuda gigante. Entonces, agárrense de los dos. O sea, yo sé que a lo mejor creen que nada más con el medicamento va a ser suficiente, pero si tienes patrones de conducta, que no cambias, si tienes creencias que no cambias, obviamente ahí es donde yo creo que la gente empieza a no depender, sino a no poder dejar el medicamento. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo, siguen pensando exactamente igual, no quieren hacer ningún cambio y pues nomás dependo de mi pastilla, ¿no? Para sentirme bien. Pero en el momento que yo la deje y no tengo todos esos cambios, va a ser bien complicado. Exacto. Y si dices, es que no tengo la energía, no puedo estar en terapia ahorita, hasta eso, con eso te puede ayudar un psicólogo. En serio, piensa en el problema que tengas y va a haber alguna manera de ayudarte, ¿verdad? Hay un tipo de terapia que me gusta mucho, es la terapia conductual, que precisamente se basa en esto, en conocer tus estímulos positivos, conocer tus estímulos negativos y trabajar con qué me mantiene involucrado con el mundo y gestionar estos estímulos para que tú te veas obligado, ¿verdad? A experimentar el mundo y ver qué es lo que te da placer, ¿verdad? Porque hay un punto en el que te rindes, pues entonces tienes que, con ayuda, ¿verdad? Experimentar, ver, ok, esto ya no me da placer, entonces, ¿qué más me lo va a dar? Porque necesitas placer, necesitas disfrutar de la vida. Si no, se vuelve muy difícil. Bastante, Cris. Pues Ujú. bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo esto que nos estás aportando. ¿Y dónde te podemos contactar, Cris, si quieren alguna consulta contigo? Oye, gracias a ti por este espacio. Me gusta mucho hablar de este tema y agradezco mucho a la gente como tú, en realidad, que se informa y habla de estos temas. Bueno, pues mi teléfono es el 437-991-5703. No estoy en México, estoy en Canadá, pero por supuesto doy consultas en línea. Si quisieran platicar algo más o tienen preguntas, lo pueden hacer. Me pueden contactar nuevamente. Soy Cristina González Torres y actualmente estoy haciendo una especialidad en trastornos afectivos. Por eso es que pues hablamos tanto de la de depresión, ¿verdad? Del trastorno bipolar y este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Contáctenla, de verdad es un excelente psiquiatra. Y pues nada, agradezco tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Hablemos de Depresión. Bye bye.